Hoy nos vamos junto contigo a la Suiza del Caribe. ¿What? Sí, nos vamos a la ciudad más fría de toda la República Dominicana y el Caribe entero. Un lugar que suele ser un tanto incómodo para llegar, pero una vez que estás ahí, no quieres volver a irte. Ruteros, bienvenidos a Constanza. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very. Muchos de los que vienen a Constanza la visitan por sus atracciones turísticas como los ríos, sus cascadas, sus vistas, su dulce, que por cierto, el dulce de coco de este lugar sabe a gloria. No me refería a ese tipo de gloria, pero bueno, más adelante te vamos a mostrar dónde lo compramos nosotros. Pero antes, tenemos que contarte que Constanza es mucho más que todo esto. Y eso lo podemos ver mientras andamos por sus calles, porque aunque estas se parecen mucho a otras partes de la República Dominicana, hay algo que las distingue. Es que a donde quiera que apuntes la cámara, señores, puedes ver una montaña en el fondo. No es por nada que se llama la Suiza del Caribe. Pero ¿cómo son los locales? Bueno, déjame decirte que no solamente son muy amables, sino que hasta se preocupaban por esta grabación. Muchas veces habíamos escuchado de que el clima en Constanza podía llegar a ponerse muy pero muy frío. Aunque siempre que lo decían pensábamos que lo decían exagerando. Pero ahora que estamos aquí nos damos cuenta que realmente es así. Se debe en gran parte a la altitud y la situación geográfica, porque la ciudad de Constanza se ubica a una altura que varía entre 1150 y los 1250 metros sobre el nivel del mar. Pero a pesar de todo esto, por lo general, el clima no está ni muy caliente ni muy frío. ¿A quién no le gustaría vivir en un lugar así? Y no lo digo solo por el clima y por su gente, sino por todo lo que se puede hacer en este lugar. Por ejemplo, uno de los lugares favoritos de los locales es el Arroyazo, el lugar ideal para pasar el día completo con tu familia. Bueno, aquí estamos en el Arroyazo. Señores, esto es hermoso. Vemos como el agua cristalina desciende desde las montañas. Qué pena que ahora por la pandemia no se pueda bañar, pero aún así queremos mostrarles para que vean qué tan bella es el agua y que vale la pena venir a esta parte de Constanza. Como pueden ver, el agua es sumamente cristalina, pero ten mucho cuidado al saltar porque el agua es una trampa. Está sumamente fría, igual que tu crush. Otra cosa que nos llamó mucho la atención aquí en Constanza es la religión. Aunque no necesariamente todos los locales tienen que creer en un ser divino, aquí se encuentra uno de los monumentos religiosos más importantes del país, el cual es visitado por muchos de los residentes y turistas. Eso sí, para llegar a este lugar hay que salir un poco del centro de la ciudad, pero ya verás el porqué. Aunque muchas personas visitan al Niño Divino para encender una vela y hacer devoción, también hay muchos que simplemente vienen por la vista espectacular que ofrece este lugar sobre Constanza. Muchas personas se han preguntado que por qué el Divino Niño está viendo no a la ciudad sino al otro lado. Por aquí abajo se dice que esa era la intención, de que el Divino Niño mirara a la ciudad para que la cuidara. Pero el que lo creó, el señor Manuel, nos ha contado la verdad sobre esto. El objetivo era darle la vuelta, que mirara hacia Constanza. Cuando la grúa trató de elevarlo de nuevo, se levantaba de atrás. Le amarramos un tractor de doble tracción y lo levantaba los dos. Y yo dije, bueno, él quiere quedarse así. Y lo dejamos ahí. En esa época yo no pensé que aquí iba a venir nada, porque lo hice en agradecimiento a mi madre y al Divino Niño. Parece que él sabía que íbamos a decir misa aquí y que la gente iba a acudir y quedó dándole frente. Y ese agradecimiento no es por cualquier cosa. Hay una historia detrás.
la cual puedes encontrar en las paredes alrededor de la estatua o esperar que él mismo te lo cuente. Mi nombre es Antonio Manuel Camilo. Me vi afectado en el año 2007 por un cáncer de colon. El médico que me hizo la operación dictaminó que no había ninguna posibilidad de vida. Tengo 2 hermanos que son médicos y él le dijo a ellos que no me sometieran a ningún tratamiento porque eso era para ponerme a sufrir. Nosotros somos muy católicos. Mi madre era una persona que desde que uno tenía uso de razón nos dedicaba a la iglesia y nos criamos bajo esa tendencia. A mí me dieron 12 quimioterapias. Superé el cáncer, pero a los 2 años me regresó de nuevo otro cáncer de colon. En esa ocasión la situación fue peor. Me dieron 12 quimioterapias más y 25 radioterapias. Ya la ciencia médica había dicho que no tenía posibilidades. Pero todo cambió una noche mientras él dormía. Él sintió una presencia y al despertar vio a su madre muerta al frente de la cama que le decía: apégate al divino niño, que él te va a curar. Ya son 10 años y estoy libre de serlo la cancería. A causa de esto, hoy en día vienen personas de todo el país para ver al Divino Niño, o al igual que nosotros, solo vienen para disfrutar de este panorama, porque si ya llevas tiempo viendo nuestros videos, sabrás que nosotros no creemos en esto, aunque lo respetamos. Y mientras disfrutas de esta vista, si te fijas bien, hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los terrenos ordenados o los invernaderos, y esto se debe a que aquí en Constanza la tierra es muy buena para la agricultura. Así que nosotros, al igual que tu vecina que siempre se asoma por tu ventana para ver qué es lo que se mueve en tu casita, decidimos entrar a un invernadero para ver qué es lo que se cultiva ahí. No, aquí se siembra de todo. Aquí mayormente la producción de aquí esta zona es flores. Flores, pero sembramos vegetales, lechugas, repollo, tomate, pepino, ajíes cubanela, ají de morrones. Ok. Se dan las tallotas, se dan los guineos, se dan los plátanos. ¿Y cómo se mantiene eso? Dígame más o menos, usted se despierta y ¿qué es lo primero que usted hace? No, por la mañana yo vengo y yo le pongo abono interdiario. O sea, le doy comida, como le digamos, abono interdiario. Y lo mojo todos los días. Todos los días yo le paso agua por aquí, por ese costeo. Porque tú no ves que están como medio mareados, así mareados, porque tienen sed. Tiene que darle su agüita hoy todavía. No le puede dar mucha agua, no es como el tomate, que el tomate tú le puedes dar mucha agua. El ají no, el ají es poquita agua. Pero si aquí hay tanto campo abierto, ¿por qué prefieren usar un invernadero? La producción de invernadero es mejor que campo abierto. En una proporción de 10.000 metros a campo abierto, si viene una temporada de agua, de frío, por aquí no, aquí la temporada tú la controlas, esto se llama ambiente controlado. Y esta producción aquí, la producción tiene más calidad, porque tú echas usa menos pesticidas. Los pesticidas que tú usas aquí son controlados. Y ya que estábamos aquí, este señor nos dio a probar una fruta llamada guayaba fresa. ¿Qué es eso, Shelvin? Eso es una guayaba fresa. Yo pensaba que era una mezcla entre guayaba y fresa. No, es guayaba fresa. Ahora yo entiendo que realmente es una fruta que se llama guayaba fresa. Es como una guayaba pequeña. Interesante, sabe igual que la guayaba casi. Como puedes ver, en Constanza hay mucho trabajo en la agricultura y es uno de esos lugares de donde salen esas fresas ricas. Pero aparte de fresas y otros productos, hay algo que tienes que probar. Y son unos dulces que se han dado a conocer en toda la República Dominicana. Y son los dulces de la mujer que endulzó a Constanza. Los dulces de Benza. Pero ¿cómo llegaron estos dulces a ser tan conocidos? La historia de ese dulce empieza en el año 1953, cuando mi abuela tenía 17 años. Ella empezó a hacerlo, ella lo hacía en la casa y salía por la calle a venderlo. Ese fue su principal fuente de ingreso, este dulce de coco con leche. Lo fueron comprando, fue cogiendo su fama. Lamentablemente cuando tenía 80 años, ella falleció. Antes de ella fallecer, cuando yo salí del liceo, yo empecé a trabajar con ella. Cuando ella falleció, ya el negocio, yo me quedé con ella, yo lo heredé de ella. Estamos aquí en el negocio manteniendo la tradición, porque eso no puede morir. Tenemos este que es de coco tierno, lo tenemos en diferentes tamaños, de coco tierno, y ese fue el dulce que dio a conocer mi abuela. Por eso fue que ya se hizo famosa. Aquí ya vamos a probar, ese es el de coco con leche.
Vamos a ver la verdadera receta. Hasta calientico está. Buenísimo. Le invito a todos los turistas que si están aquí en Constanza no dejen de visitarnos, porque yo sé que si no lo han probado les va a gustar nuestro dulce. Ya sabes, si llegas a Constanza, no dejes de pasar por la dulcería de Benza. Ya hemos hablado de los locales, de la religión, de lo que se cultiva, pero ¿qué más tiene Constanza para ofrecer? Eso te lo vamos a mostrar ahora mismo, pero si tú aún no te has suscrito, ¿qué es lo que estás esperando? Suscríbete y enciende la campanita para que te mantengas al tanto de cada nuevo video que saquemos en nuestro canal de YouTube. Y no solamente eso, si quieres ver más de nuestros videos de la República Dominicana, tenemos una lista de reproducción completa con varios videos de diferentes lugares que hemos visitado alrededor de esta hermosa isla. Así que agarra tus palomitas y sigue disfrutando de unas vacaciones en la República Dominicana. Mientras tanto, déjame decirte que aparte de este paisaje verde que ves aquí, en este lugar se encuentra el salto más alto de las Antillas. Ahora estamos de camino al Salto de Aguas Blancas. Aquí el camino no tiene asfalto. La distancia a Constanza es más o menos 45 minutos. Vamos a ver ahora, cuando lleguemos a nuestro destino, cuánto hay que caminar todavía. Julio, ¿tú estás cerquita del precipicio ahí? No hay de otra. Esta calle está muy pequeñita. Mejor yo me enfoco para adelante y no miro para allá. Bueno, acabamos de llegar al parqueo del Salto de Aguas Blancas. Parece que hay dos lugares, uno más alto y uno más bajo, porque vimos un grupo que sigue bajando y nosotros decidimos quedarnos primero aquí arriba y ver qué hay allá. Así que vamos a ver qué tal. Y si ustedes pensaban que ya habíamos llegado, pues no. Ahora tenemos que seguir subiendo, pero ahora con esta 4x4 que tengo aquí abajo. Claro que sí. Y ahora ya. Denle para abajo. No, yo quiero saber si Diego quizá. Porque estamos con los rotuteros. Ah, pero ella es la que sabe de esto. Yo veo que ella sube con esos tacos, mira, como si fuera nada. Para que le Mira, tiren piedra. mira esa belleza. ¡Sí llegamos! El Salto de Aguas Blancas está compuesto por dos cascadas. Cada una tiene un charco profundo que por su frío es imposible permanecer por mucho tiempo. Es tanto que se dice que si pasas mucho tiempo en estas aguas corres el riesgo de sufrir hipotermia. ¡Qué locura! Así es que se ve la parte de arriba de la cascada. Ahora vamos a bajar prácticamente donde se puede nadar. Pero antes vamos a preguntarle a una de esas personas que perseguimos todo el camino hasta llegar acá, ¿qué le pareció el recorrido? Fue medio tortuoso, pero bien, una vista refrescante, viendo que el país tiene de todo. ¿Y qué le recomiendas a esas personas que vienen en auto? Que vengan en jipeta, pero no europea. Bueno, si ya bajamos y estamos ahora en la primera entrada. Este es verdaderamente el balneario. Aquí es donde nos vamos a introducir en el agua. Vamos a ver la temperatura porque yo tengo un termómetro dentro de mí y vamos a ver si verdaderamente es tan fría como dice. Y la gente que se va a bañar. Explíquenme, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? La idea era que nadara. Definitivamente, esta cascada ha sido la más fría de todos los ríos o lugares de agua que hemos visitado. Aparte de la cascada, también hay otra parte de Constanza que queda un poco retirado, pero que es el lugar en donde se han medido las temperaturas más bajas de la República Dominicana. Ruteros, estamos hablando de una temperatura de 3.5 grados bajo cero y es en el Parque Nacional Valle Nuevo.
Este parque es una clara evidencia de lo rico, sí, lo rico que es la República Dominicana en naturaleza. Ahora, es bueno que sepan que la entrada al parque no es gratis. Aquí se paga 150 pesos por persona. Así que traigan su portamoneda. Bueno, aquí estamos, acabamos de llegar a la entrada de Valle Nuevo. Realmente el recorrido es bastante largo. Uno pasa por mucho terreno muy incómodo porque no tiene asfalto. Realmente se recomienda un 4x4. Otra cosa interesante que podemos encontrar en este parque es algo que tal vez no se van a esperar. Es una pirámide. No es una pirámide como las de Egipto. Es algo completamente diferente. Ahora mismo vamos a entrar. Este es el parque solamente. De aquí falta recorrer un buen pedazo para llegar a las pirámides. Así que vamos a ver. Estamos en el punto central, el puro centro de la República Dominicana. Y si te preguntas de dónde vienen estas pirámides, bueno, algo interesante es que fueron construidas como símbolo de gratitud al dictador Rafael Trujillo, y eso fue porque él finalizó una carretera entre San José de Ocoa y Constanza en el 1958. Ruteros, las cascadas, las montañas, sus productos y su gente solo son algunas de esas cosas que hacen que vivir en esta ciudad sea un deleite. Aunque también hay muchas de estas cosas que podemos encontrarlas en otras partes de la República Dominicana, Constanza tiene su propio encanto. Ahora, hay algo que nos gustaría saber. De todo lo que has visto en este video, ¿qué es lo que más te ha gustado? Déjanos saberlo en los comentarios. Aparte de eso, dale al like, comparte el video y no olviden de suscribirse, señores. Esto fue Constanza. Nos vemos en la próxima ruta.